Historia de la Mesopotamia. La historia de la Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Esta historia la podemos dividir en 7 periodos principales, los cuales serían: orígenes. En esta etapa o periodo encontramos las primeras comunidades agrícolas que desarrollaron una agricultura simple, que luego fue modificada por los agricultores sumerios que se valían del Tigris y el Éufrates para el riego. Así no dependían de las lluvias y de este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región. El segundo periodo es el periodo de Obeid, donde encontramos la formación de las primeras edificaciones de barro cocido y los primeros zigurats, que eran edificios de veneración religiosa que sean luego característicos de la civilización mesopotámica. El siguiente periodo sería el periodo de Uruk, donde encontramos el surgimiento de la primera ciudad de la historia, llamada Uruk, la aparición del metal, como el cobre, el estaño y el bronce, y la aparición de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta época también es conocida como la época del nacimiento de la vida urbana. El siguiente periodo sería el periodo dinástico arcaico. En este periodo encontramos la aparición de las primeras ciudades de estado que compitieron con Uruk en importancia, como Ur y Kish, que alcanzaban poblaciones de entre 10 y 50.000 habitantes. Se trata también de un periodo de expansión de las técnicas agrícolas y del modo de vida sumerio al resto de la región fértil de Mesopotamia. También encontramos la construcción de los primeros palacios y las primeras murallas en torno a las ciudades, que nos pueden indicar que fue un periodo de constantes guerras. El siguiente periodo es el periodo del Imperio Paleobabilónico, donde encontramos al rey Hammurabi, que fue célebre por su reino floreciente en artes y ciencias, así como conquistas militares, a tal punto que la región dejó de llamarse Sumeria o Arcadia para empezar a ser Babilonia. El sexto periodo sería el periodo de segregación, donde encontramos la muerte de Hammurabi, que condujo al debilitamiento de Babilonia y las invasiones de los pueblos casitas, los cuales fueron fundando así la nueva Babilonia casita, que se fundó a medida que se integraron con la cultura local. Y en el último periodo tenemos el imperio neobabilónico, donde encontramos que los babilonios resurgieron y se fortalecieron, logrando así la conquista del reino de Judá y destruyendo Jerusalén. Sin embargo, después fue destronado en poder del rey Nabonido, considerado un rey enloquecido que no supo qué hacer frente a la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, que era un emperador persa en 539 a.C. Bajo el dominio persa se puso fin a la civilización mesopotámica. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana. El sistema de escritura consistió en el primer vestigio de escritura, incluso anterior al sistema egipcio de jeroglíficos. Se le llamó escritura cuneiforme por la forma de cuña que tenían los símbolos. El código de leyes. Este consistió en un conjunto de leyes escritas en lengua semita sobre piedra o tablas de arcilla. Se llamó Código de Hammurabi. Presentaba diferentes castigos para un mismo delito dependiendo de la clase social. El calendario mesopotámico representaba 2 estaciones, verano e invierno. El comienzo del año correspondía con el equinoccio de primavera, durante el primer cuarto creciente lunar. Los conocimientos de astronomía. Las evidencias reflejan que creían en un sistema planetario y que la Tierra giraba alrededor de un astro luminoso. También se encuentran otros implementos como la rueda, agricultura y ganadería, correos, sistema legal, entre otros. Ahora hablaremos un poco de la economía en Mesopotamia. Naturalmente, en Mesopotamia existió una estrecha relación entre la economía y la sociedad, dado que la participación de todas las personas de la sociedad en sus diferentes papeles ayuda a lograr la estabilidad económica. Asimismo, logró un alto nivel de desarrollo y una mejora en el estilo de vida de la población. Como vimos, el rey poseía todo el poder absoluto y servía de nexo entre los dioses y los seres humanos. Como la economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, toda la producción agrícola era coordinada y dirigida desde los templos, y los sacerdotes eran los encargados de aplicar y exigir el pago de los impuestos. Claro que el trabajo de los campesinos, artesanos y comerciantes fue determinante para el sostenimiento de todas las personas, tanto pertenecientes al grupo dominante y dominado, puesto que ellos eran los que trabajaban para mantener a toda la población. De manera similar, el trabajo de los esclavos contribuyó para crear edificaciones importantes, tales como canales, diques, presas, murallas, palacios y obras en general que formaron la infraestructura que facilitó el desempeño de las actividades económicas.
Estructura social. Dentro de la estructura social de la Mesopotamia podemos encontrar los reyes. Efectivamente, los reyes ocupaban el rango superior dentro de la sociedad y poseían la autoridad. Los reyes manejaban el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar y religioso. También eran representantes de los dioses. El poder de los reyes provenía de los dioses y sus cargos eran hereditarios. Los dirigentes, integrada por los sacerdotes, los nobles y los altos funcionarios del gobierno. Los dirigentes tenían mucho poder en el sistema de gobierno y en la administración de los recursos. Poseían el poder económico y social, por ello eran los encargados de administrar la tierra. El pueblo. Ahora bien, el pueblo estaba constituido por todas las personas libres. Esta clase se integraba por un grupo intermedio y uno inferior. Cabe destacar que en el grupo intermedio de la sociedad mesopotámica se encontraban los comerciantes ricos y los escribas. Como consecuencia, los escribas y comerciantes eran libres y gozaban de respeto dentro de la sociedad, pero no eran parte del grupo privilegiado. Sin duda, en el grupo inferior se encontraban los artesanos y campesinos, que se veían forzados a trabajar para pagar impuestos. Los esclavos. Fundamentalmente trabajaban en los templos y en los palacios. Los esclavos llegaban a tener esta categoría ya sea por ser prisioneros de guerra o por no poder pagar sus deudas. Aunque podían ser liberados por sus amos, trabajaban sin tener derecho a un salario. Desarrollos del arte. El arte estaba estrechamente ligado a la religión y a su vida cotidiana. Se destacaron en la arquitectura con la construcción de zigurats y templos, así como la cerámica y la escultura, donde allí creaban figuras de dioses y seres mitológicos. También desarrollaron la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, que combinaba elementos artísticos con comunicación escrita. Su enfoque en la representación simbólica y la funcionalidad influyó en gran medida en la cultura artística de la región. Además de la arquitectura, la escultura y la escritura cuneiforme, los mesopotámicos también realizaron avances en otras formas de arte, como la metalurgia, que fue esencial para la creación de objetos decorativos y utilitarios, como joyas y armas. También desarrollaron técnicas de grabado, donde tallaban con escenas mitológicas y de la vida cotidiana. La pintura mural y la fabricación de textiles también fueron importantes, aunque gran parte de estas obras no han sobrevivido hasta hoy debido a la fragilidad de los materiales. Algunas invenciones más importantes de los sumerios fueron la rueda, la vela, la escritura, el arco de ménsula o arco falso o arco voladizo, el arco verdadero, la irrigación y los implementos de la labranza, las ciudades, los mapas, las matemáticas, el tiempo y los relojes, la astronomía y la astrología, los medicamentos y la cirugía. Los sumerios crearon estas cosas en un esfuerzo por mejorar sus vidas, pero debieron haber llegado a la necesidad de ellas al observar un problema y plantear una solución que luego se ponía a prueba. Algunos estudiosos objetan el uso de los términos ciencia o método científico en relación a las invenciones e innovaciones suméricas mesopotámicas, porque la religión jugaba un papel tan importante en las vidas de la gente y la voluntad de los dioses era considerada como el único factor definitivo en el funcionamiento del universo y la vida en la tierra. Principales pensadores de la antigua Mesopotamia. Encontramos ciertas figuras que ayudaron a la evolución de la humanidad y sus necesidades, tales como Ibn Sina o Avicena. Este personaje era un filósofo islámico y médico, científico y astrónomo, que era una persona sumamente inteligente. Se basó de las antiguas medicinas de los antiguos egipcios para evolucionar la medicina a otro nivel. Evolucionó la medicina universal. Era una persona muy inquieta para los temas médicos, la causa de las enfermedades y el cómo ayudar a la gente. También tenemos el Adapa, considerado el primer rey, era un sacerdote mortal, pero considerado un dios, ya debido a su suma inteligencia y su suma sabiduría. Esta persona era una persona de suma inspiración para las personas de la antigua Mesopotamia, ya que su debido conocimiento abría las mentes de las personas, entonces era considerado como un dios por eso.
También tenemos a Sargón I. Este fue el primer emperador de la antigua Mesopotamia. Promovió una política de entendimiento entre las etnias semita y sumeria. Designó el sumerio como la lengua oficial, junto con el arcadio. Mantuvo a pocos jefes sumerios en sus anteriores cargos. Este promovió la propiedad privada, el comercio y las artes. Y conocieron un gran momento de esplendor durante su reinado, ya que básicamente su reinado fue promover la economía y las artes de las personas mesopotámicas para llevarlo a otro nivel. Entonces por eso este personaje fue tan considerado importante.